Bueno, vamos directos al grano. Hoy nos enfrentamos a uno de los enigmas lingüísticos más fascinantes de la historia, la doctrina de la Trinidad. Pero ojo, vamos a dejar a un lado la teología pura y dura. Lo vamos a enfocar como lo que realmente es en su origen, que es un auténtico rompecabezas de filología y traducción antigua. Para entender de verdad cómo se construyó esta creencia, nos vamos a basar estrictamente en las pistas que dejaron los textos originales, sin filtros. Y para empezar esta especie de historia de detectives sobre manuscritos milenarios, hay que plantear una pregunta bastante directa. A ver, si esta doctrina es el pilar absoluto de tantas confesiones, lo lógico sería que la palabra Trinidad apareciera por todas partes en los textos originales, ¿verdad? Pues resulta que no. Sorprendentemente, el término brilla por su ausencia. Ni en hebreo, ni en arameo, ni en el mismísimo griego original se menciona jamás la palabra Trinidad. Cero. Y claro, esto es una revelación que nos dice a gritos que estamos ante un concepto que tuvo que ir tomando forma poco a poco, evolucionando con el paso del tiempo, y no tanto ante una enseñanza literal dictada desde el minuto uno. De hecho, mirad esta cronología. Hay una brecha de siglos, literalmente, entre los primeros escritos y la formalización de la doctrina. Fijaos, los textos originales se redactaron en el siglo I, pero hubo que esperar hasta finales del siglo II para que Tertuliano acuñara, por así decirlo, el término latino trinitas. Y la cosa no acaba ahí. La doctrina formal no se estableció como dogma oficial hasta los concilios de Nicea en el año 325 y Constantinopla en el 381. Tardaron siglos en encajar todas las piezas del puzzle. Vale, pero ¿por qué fue tan complicado? Aquí está el problema central, la gran paradoja que desató todo el asunto. El cristianismo primitivo nació de las entrañas del estricto monoteísmo judío, donde la regla de oro es que Dios es uno solo, y punto. Sin embargo, en la práctica del día a día, los primeros creyentes empezaron a adorar a Jesús de Nazaret y a atribuirle funciones divinas al Espíritu Santo. Entonces, claro, ¿cómo se concilia un único Dios con estas tres figuras? Esa es exactamente la tremenda tensión que los primeros pensadores tenían que resolver sí o sí. Y aquí empieza nuestra búsqueda de pistas, fijándonos en los versículos que apoyan una fórmula de 3 partes. Empecemos por este famosísimo mandato del Evangelio de Mateo, que es un pilar fundamental. A simple vista es bastante directo, ¿no? Enumera las 3 figuras juntas, dándoles una importancia monumental en algo tan crucial como el rito del bautismo. Pero lo verdaderamente fascinante de este pasaje es la gramática que esconde el idioma original. Fijaos bien en esto. El texto no dice en los nombres, en plural. Utiliza la palabra griega en singular, ónoma. Filológicamente hablando, esto sugiere una autoridad compartida, como una misma esencia que agrupa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en un solo paquete. Hay que decir, para ser justos, que eruditos históricos como Eusebio de Cesarea citaban este texto diciendo simplemente en mi nombre, lo que generó un buen debate sobre si hubo añadidos posteriores, pero la versión mayoritaria conservó esta potente fórmula en singular. Esta misma dinámica aparece en otras fórmulas litúrgicas muy primitivas. Nos demuestra cómo la Iglesia Apostólica ya estaba metiendo en el mismo saco, espiritualmente hablando, a estas tres figuras, muchísimo antes de que a alguien se le ocurriera desarrollar una teología formal. No intentaban explicar la anatomía de Dios ni de qué estaba hecho. Simplemente dejaban clarísimo que el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo operaban al mismo nivel en la vida de su comunidad. Si avanzamos un poco más en nuestra evidencia, llegamos a este texto súper poético del Evangelio de Juan, que nos presenta el famoso concepto del logos, lo que solemos traducir como el verbo o la palabra. Este término tiene raíces profundísimas tanto en la filosofía estoica, que lo veía como el principio racional del universo, como en la literatura de sabiduría hebrea. Y vaya si se convirtió en el auténtico campo de batalla de incontables debates lingüísticos. El quid de la cuestión aquí es entender cómo funciona el griego antiguo en esta frase. Cuando el texto dice que el verbo estaba con Dios, utiliza o theos, es decir, le pone el artículo definido, refiriéndose claramente a la persona del Padre. Pero, ojo al dato, al rematar diciendo el verbo era Dios, se come el artículo y escribe solamente theos. Esa minúscula omisión lo cambia absolutamente todo. Gramaticalmente nos está diciendo que el verbo comparte la naturaleza o cualidad de Dios, pero sin llegar a afirmar que sea exactamente la misma persona con la que estaba al principio. Es una distinción súper fina, pero literalmente revolucionaria. Y así llegamos a otra declaración famosísima que nos lanza otra pista clave sobre esta unidad divina. Yo y el Padre uno somos. En español suena bastante claro, sencillo y directo, pero el griego original esconde otra vez un matiz que redefinió toda la historia de la teología. Mirad lo que pasa en el texto griego. Se utiliza deliberadamente la palabra en género neutro gen, en lugar de la versión masculina egeis. Si el autor hubiera querido decir que Jesús y el Padre eran literalmente el mismo individuo, la gramática habría exigido usar el masculino egeis.
Al optar por gen, la filología nos está señalando hacia una unidad de esencia o de propósito, conectándolos de manera íntima pero sin llegar a fusionarlos en una sola entidad numérica. Increíble como un simple cambio de género gramatical puede cambiar tanto las cosas. Claro que el rompecabezas se complica bastante cuando nos topamos con textos que presentan una tensión más que evidente. Hay versículos que, leyéndolos con una gramática estricta en la mano, parecen sugerir una clara subordinación de Jesús respecto a Dios. Y esto, como puedes imaginar, generó unas fricciones monumentales en los primeros siglos. La madre del cordero aquí es la palabra mayor, en griego meizón. Jesús no dijo que el Padre fuera mejor o superior en calidad, lo cual habría sido la palabra kriton. Dijo mayor, refiriéndose a posición o rango. Históricamente, grupos como los arrianos se agarraron a este meizón como si fuera la prueba definitiva de que Jesús tenía una naturaleza inferior o que había sido creado. Por el contrario, los pensadores trinitarios contraatacaron argumentando que este término se refería pura y exclusivamente a la naturaleza humana, temporal y humillada que Cristo asumió al encarnarse. Es decir, dos lecturas lingüísticas totalmente opuestas para exactamente el mismo texto. Y esta aparente asimetría no solo es de rango, también se da en el conocimiento. Aquí el texto dice abiertamente que el Hijo desconoce el momento exacto del fin, algo que es información exclusiva del Padre. Para los críticos de la época esto echaba por tierra cualquier idea de omnisciencia absoluta. Sin embargo, los eruditos trinitarios lograron resolver este bache teórico sacándose de la manga el concepto de la kenosis. Básicamente significa vaciamiento, y argumentaban que Cristo se autolimitó voluntariamente y dejó de lado su conocimiento divino mientras vivía en forma humana. Pasamos a otro pasaje que, sinceramente, trajo muchísima cola. Si desmenuzamos la sintaxis griega de esta oración, vemos cómo aísla al Padre etiquetándolo como el único Dios verdadero, e introduce a Jesús totalmente aparte usando la conjunción kai, que significa y. Ese uso tan específico de la palabra único, para referirse exclusivamente al Padre, sirvió de gasolina para alimentar siglos de debates acalorados entre quienes defendían una visión unitaria y los que apoyaban la trinitaria. Pero lo más curioso es que a veces las grandes discusiones ni siquiera nacían del texto original, sino de cómo se había traducido. Una simple decisión a la hora de traducir la versión griega del Antiguo Testamento, que era la que usaban los primeros cristianos, provocó uno de los mayores dolores de cabeza teológicos de toda la historia sobre los orígenes del verbo, que aquí aparece personificado como la sabiduría. Vamos a verlo en detalle. El texto hebreo original usaba el verbo kaná, que es bastante ambiguo. Puede traducirse como adquirir, poseer o crear. Hasta ahí, bien. Pero la traducción griega, la famosa Septuaginta, decidió usar la palabra ektisen, que, sin ningún margen de duda, significa creó. Líderes como Arrio se aferraron a esta traducción griega como un clavo ardiendo para defender que el verbo era un ser creado. Esto obligó a pesos pesados como Atanasio a librar una guerra filológica sin cuartel para demostrar que en realidad era una mala traducción y debía entenderse como engendrado. Imaginad la magnitud, un cisma a nivel mundial provocado por cómo se tradujo una sola palabra. Así que, con toda esta tremenda ambigüedad textual sobre la mesa, es normal que durante los siglos II y III surgiera todo un catálogo de teorías intentando resolver el misterio. Fijaos en las opciones. Teníamos desde el adopcionismo, que básicamente decía que Jesús era un humano cualquiera adoptado por Dios, pasando por el subordinacionismo, el modalismo, que imaginaba a un único Dios poniéndose tres máscaras distintas según la ocasión, hasta finalmente el trinitarismo. Había literalmente teorías para todos los gustos, todas intentando a su manera encajar las piezas de los textos. Pero el problema de fondo, la razón por la que esta guerra teológica no terminaba nunca, era casi prosaico: el idioma en sí. El griego koiné que usaron los escritores del Nuevo Testamento era el lenguaje del día a día, el de la calle. Carecía por completo del vocabulario técnico o metafísico de alta precisión que se necesitaba para resolver de un plumazo una paradoja existencial sobre la naturaleza misma de la divinidad. Vamos, que les faltaban las palabras adecuadas. Entonces, para desbloquear la situación y sobre todo para no acabar cayendo en el politeísmo, la Iglesia tuvo que dar un salto conceptual enorme. Tuvieron que salir a buscar fuera e importar conceptos metafísicos súper pesados de la filosofía griega secular. Tuvieron que adoptar términos como ousia para definir una sola sustancia o esencia, hipóstasis para hablar de tres personas distintas y homoousios para dejar claro que estaban hechos exactamente de la misma materia. Y esto nos lleva al verdadero clímax de esta exploración. Fijaos bien. El término homoousios no aparece ni una sola vez en las escrituras originales. Cero. Es una palabra puramente helenística, ajena a la Biblia. Y sin embargo fue precisamente este concepto filosófico externo el que se adoptó en el famoso Concilio de Nicea del año 325, convirtiéndose en la llave maestra que logró por fin cuadrar el círculo y fusionar el monoteísmo judío con la adoración cristiana.
Lo que podemos sacar en claro de toda esta evolución histórica es fascinante. Los textos originales nos muestran un espectro teológico muy diverso, donde textos con un claro enfoque monoteísta o de subordinación conviven puerta con pasajes que hablan de una divinidad total. Esto nos demuestra que la doctrina final no nació de hacer una lectura literal y directa de un solo texto, para nada. Es el brillante resultado de una monumental armonización filosófica que tardó siglos en cuajar. Para cerrar este análisis, vamos a dejar una pequeña provocación en el aire. Si acabamos de ver cómo este pilar fundamental de la fe no cayó del cielo, sino que fue meticulosamente ensamblado a base de filología, de traducción y de importar filosofía secular a lo largo de siglos, ¿cuántas otras grandes creencias de nuestra historia están moldeadas muchísimo más por todas esas capas de interpretación humana que por lo que dicen literalmente los textos en sus páginas originales? Desde luego, es algo para darle unas cuantas vueltas. Gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima.